A partir de ahorita ya está grabando. Entonces voy a ejecutar la presentación para que la podamos observar. Miren, yo siempre les digo a ustedes, yo siempre les digo a ustedes que participen en clase. Si usted no participa en clase y no me pregunta, pues yo doy por entendido de que usted entiende los temas. Y muy probablemente no sea de esa forma, muy probablemente no entienda, entonces no tenga pena para preguntar. Pena se tiene solo para otras cosas, para mentir, para engañar, para robar, para hacer cachureco y entre otras cosas. Pero, por favor, no tengan pena, pregunten, no hay ningún problema. Yo les voy a responder las veces que ustedes quieran. Pero pregunten, pregunten, quítense la pena para preguntar, porque si no me preguntan, les va a ir como en feria. Pregunten, pregunten, pregunten. Bueno, iniciemos entonces. Dígame, Yacir. Le escucho, Yacir. Sí, a partir de ahorita ya estoy grabando. Sí, lo que pasa es que no estoy grabando con Zoom, porque si grabo con Zoom, ajá. Sí, no, no, lo que pasa es que no estoy grabando con Zoom, porque grabar con Zoom me lo vuelve lento después la siguiente clase porque no se termina de grabar. Entonces mejor estoy con un programa externo grabando la pantalla nada más con un programa externo, no con Zoom. Bueno, entonces les decía, vamos a iniciar hoy entonces con el tema de MRU. Como ustedes pueden observar en pantalla, MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. MRU, el tema de cinemática que vamos a comenzar hoy. Acuerden desactivar sus cámaras, sus micrófonos, perdón, micrófonos. ¿Ya vimos MRU? Es que yo le pregunté a así, pero así como todavía no se ha levantado, no me dijo nada. Entonces ya vimos las características de MRU. Ok, ustedes me... Ah, ok, entonces esa parte, toda esa parte ya la vimos. Sí, todo eso ya lo vimos. Hicimos un ejercicio de MRU. Hicimos uno ya. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Entonces ya hicimos, permítame. Entonces ya hicimos un ejercicio. Ah, ese ejercicio ya lo hicimos. Ajá, bueno, ok, tiene razón. Entonces ese nos lo saltamos. Porque ese, sí, tiene un errorcito ahí. Entonces ese fue el que hicimos, ¿verdad? Ok, ese hicimos. Muy bien. Ese hicimos, ¿verdad? Ok. Entonces ese ya lo hicimos. También hicimos ese. Pucha, ¿y entonces qué vamos a hacer hoy? Y ese ya lo hicimos. Ah, ok, ahí nos quedamos entonces en ese ejercicio que es el último de MRUA. Bueno, ya lo hicimos también ese. Pucha. Lo último. Entonces ustedes me dicen, pero terminamos este ejercicio por completo. ¿Cuál fue la respuesta final que obtuvieron? Bueno, bueno, entonces voy a retomar el ejercicio ese porque no lo terminamos. Y si hay alguna duda, ahí me preguntan. Y si hay alguna, y compárenlo en el caso de Unice para ver si está bien el ejercicio. Entonces, miren, lo de la vez pasada que estábamos hablando en clase, estábamos diciendo que, voy a leer el ejercicio primero, para refrescarnos un poco. Calcule el tiempo que tarda en llegar a la Tierra la luz del Sol. Es decir, nosotros nos imaginábamos que allá en el Sol, que allá en el Sol, partículas de fotones se liberaban y la cuestión es que nos pide el ejercicio que calculemos en cuánto tiempo llega la luz de esos fotones desde el Sol hasta la Tierra, considerando que la luz del Sol viaja a 300.000 kilómetros por segundo y además sabiendo que la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Entonces, la velocidad ya sabemos que es de 300.000 kilómetros por segundo, luego lo pasamos a 300.000 kilómetros por segundo, luego lo convertimos a metros por segundo y nos da 300 millones de metros por segundo. Y todo eso ya lo tenemos, ¿verdad? Y habíamos hecho el despeje. Hasta ahí, si no me equivoco. Y entonces lo que íbamos a hacer era sustituir una fórmula. Entonces, en la fórmula que tenemos es que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Entonces, la distancia es de 150 billones de metros. Y acuérdense que estamos en el número 3 que ustedes ven en pantalla. Tiempo es igual a 150 billones de metros.
entre la velocidad que es de 300 millones de metros por segundo. Hacemos hacemos una división de esos dos valores. Esa parte quiero que la hagan, porque como es una cantidad bien grande, quiero saber si ustedes utilizan bien la calculadora para 500 le da, muy bien, Eunice. ¿Alguien más? 500, entonces no tenemos problema. ¿Alguien tiene alguna dificultad para hacer esa división? Nadie tiene dificultad. Pucha, qué capacidad de ustedes. Todo está bien. Hasta Adi que acaba de entrar 30 minutos tarde. Todo bien. Vaya pues. Vaya pues. ¿Y Emily Romero también todo bien o simplemente apagó su cámara y se fue? Todo bien, vaya pues. Entonces nos daba 500 segundos y después esos segundos había que pasarlos a, a minutos, ¿verdad? Y nos da 8.3 minutos. Convertimos 500 segundos a minutos y nos da 8.3 minutos. Eso es casi, bueno, prácticamente teníamos desarrollado todo el ejercicio, solamente eran las respuestas finales que nos faltaban. Entonces, lo que les comentaba es que el Sol, la luz del Sol, tarda 8.3 minutos en llegar desde el Sol hasta la Tierra. Es decir, si en este momento ¡pum!, el Sol se apagara, se le acabara por alguna razón su hidrógeno y ya no hubiera más combustión, tardaríamos 8.3 minutos en darnos cuenta que el Sol se apagara. Eh, ¿Alguna pregunta? Bueno, este es el ejercicio de la vez pasada. Entonces, con ese ejercicio estábamos terminando de MRU, que era movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el tema que vamos a continuar es el tema de MRUA, ese que ustedes están observando en la pantalla. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene algunas similitudes con el movimiento rectilíneo uniforme que vimos en los ejercicios anteriores. Entonces vamos a analizar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a analizar tres cosas. Vamos a analizar las características que presenta este movimiento, vamos a identificar y analizar las fórmulas y vamos a ver qué significan cada una de las variables de la fórmula. Entonces primero vamos con las características de MRUA. Primera característica de MRUA, la aceleración sobre las partículas son constantes. ¿Qué significa que la aceleración es constante? Que la aceleración no cambia, sino que se va a mantener igual a lo largo de los ejercicios que nosotros hagamos. Si ustedes recuerdan de MRU, estábamos diciendo que en MRU la aceleración no existía, la aceleración era igual a cero. Entonces, en este caso, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si hay aceleración. Acuérdense de desactivar su micrófono, Leonardo. Buenos días. Desactivar su micrófono cuando entren. Entonces, la aceleración es constante, no va a cambiar. Se va a mantener constante a lo largo de todos los ejercicios que nosotros vayamos analizando. Entonces, esa es la primera característica de MRUA. La siguiente característica que vamos a tomar en cuenta es la velocidad. La velocidad, si ustedes recuerdan, MRU, decíamos que la velocidad sí cambiaba. Perdón. Decíamos que la velocidad no cambiaba, que la velocidad era constante. Entonces, en MRU la velocidad era constante. Ahora, en MRUA, la velocidad ya no es constante, sino que la velocidad puede cambiar con respecto al tiempo. Es decir, puedo tener una velocidad inicial y esa velocidad inicial puede cambiar y después puedo obtener una velocidad final, puedo obtener una velocidad diferente. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica importante es que este movimiento de MRUA, al igual que MRU, ocurre en la línea recta. ¿En qué línea recta ocurre? Ocurre en la línea recta del eje X. Del eje X. Si ustedes piensan en un plano cartesiano, ustedes saben que un plano cartesiano tiene el eje Y y el eje X, ¿verdad? ¿El eje Y cuál es? Es la vertical. Y el eje X es la horizontal. Entonces, este movimiento ocurre en una línea recta a lo largo del eje X, a lo largo del eje X, a lo largo del eje X. Eso es importante. Eje X. Este movimiento, igual que el anterior, ocurre a lo largo del eje X. No lo olvidemos, X. ¿Ok? Dicho eso, ¿qué fórmulas son las que vamos a utilizar? ¿Qué fórmulas son las que vamos a utilizar? Pues miren, aquí sí ya la cosa se complica un poquito. Y las fórmulas que vamos a utilizar ya no es una sola, sino que vamos a utilizar múltiples fórmulas. Entonces, miren, ahí les presento las 4 fórmulas que nosotros vamos a emplear. Ahora, ustedes saben que no, que con la actual forma de evaluación no vamos a hacer exámenes.
sino que todo lo estamos desarrollando a lo largo de estas semanas. Entonces, miren, el hecho de que lo estemos desarrollando, las clases virtuales, no significa que no se van a aprender esas fórmulas de memoria, porque se las van a aprender de memoria y yo se las voy a preguntar. Y aunque sea cuando me las digan, van a tener que estar haciendo un serio frente a la cámara y van a tener que estar viendo la cámara así fijamente cuando se las esté preguntando, porque tienen que aprenderse esas fórmulas son importantes. Entonces, copien las fórmulas y ya les voy a decir cuál es el significado. Solamente quiero aclarar que en esas fórmulas tengo un error, hasta hace poco me di cuenta. Y es que si ustedes ven el puntero, donde estoy señalando con el puntero dice x al cuadrado. Ahí x no es al cuadrado, sino que ahí simplemente es x. No es al cuadrado, entonces no vayan a copiar ese cuadrado, por favor. Ese que estoy ahí con el puntero, ese. No lo vayan a copiar, por favor. X al cuadrado, no, solamente es 2ax. Ahí fue que se me fue ese x cuadrado, me confundí, la verdad. Entonces simplemente es x, simplemente x. Ya les voy a explicar cuál es el significado de esa fórmula. Bueno, mientras ustedes están copiando, les voy a ir leyendo las fórmulas y el significado se lo voy a dar luego, porque eso lo tengo en otra pantalla. La primera fórmula nos dice que BF, velocidad inicial, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La segunda, X es igual a velocidad inicial. Esta BO, esta V sub 0, significa velocidad inicial, como aquí también, y esta BF significa velocidad final. Entonces acá velocidad inicial o velocidad sub 0, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este de aquí abajo es velocidad final al cuadrado, igual a velocidad sub 0 o velocidad inicial al cuadrado, más 2ax. Y la última es x menos x inicial es igual, entre paréntesis, velocidad final más velocidad inicial entre 2 por el tiempo. ¿Ya tienen las fórmulas copiadas? Sí, ¿puedo quitar la pantalla? Vaya pues, vaya pues, Gabriel. Entonces, vamos a determinar ahora el significado de esas variables. Ya se las comenté. La primera es BF. BF es velocidad final. Se los escribo ahí para que lo tengan ahí a mano y no se les vaya a olvidar. Ahora, la velocidad final, ¿en qué unidades se expresa? Se expresa en unidades de metros sobre segundo. Acuérdense que nosotros, se los vuelvo a repetir, nosotros utilizamos las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, como estamos utilizando el Sistema Internacional de Unidades, las unidades fundamentales, hay que expresar cada una de las respuestas en unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. En el caso de la velocidad final, la unidad fundamental del sistema internacional es metros por segundo. Luego tenemos la x, que la vimos en el problema, en la fórmula, y x significa distancia. ¿Y en qué unidad del sistema internacional de unidades, en qué unidad fundamental del sistema internacional de unidades se expresa? En metros. Perdón, por ahí tenemos otra variable, que es la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿en qué unidades se expresa? Se expresa en unidades de metros por segundo. Por ahí también tenemos el tiempo, que se representa con la letra T, y la unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades en la cual se expresa es en segundos. Y finalmente tenemos a la letra A. La letra A significa aceleración. ¿Y esa aceleración en qué unidades se expresa? Se expresa en metros sobre segundos cuadrados, así como está ahí. Es decir, siempre la velocidad final me tiene que quedar en metros por segundo. La velocidad inicial en metros por segundo. La aceleración en unidades de metros por segundo cuadrado. El tiempo en unidades de segundo. Y la distancia me tiene que quedar expresada en unidades de metro. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta, Sofía? ¿Pregunta, Cindy? Vaya, pues hasta ahí estamos bien. No hemos resuelto nada, solamente les he explicado acerca de las características de MRUA, cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar, cuáles son las fórmulas que vamos a emplear y qué significan cada una de las variables. ¿No hay preguntas hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a lo bueno. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a ver, ustedes vayan copiándolo, ustedes vayan copiándolo en su cuaderno, yo simplemente voy a ir lo leyendo.
Entonces, miren, el ejercicio en cuestión dice, un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo cuadrado. Calcule la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos. También nos pide que calculemos la distancia que recorrió desde el reposo en los primeros 5 segundos. Entonces, les voy a dar un chance para que copien el ejercicio y luego voy a comenzar a explicarlo. ¿Hola? ¿Hola? Escucho, dígame. Le- Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos en MRUA. Aquí tenemos las fórmulas. Aquí tenemos las cuatro fórmulas que vamos a emplear, ¿verdad? Y entonces yo lo que les estaba diciendo es que cada una de esas fórmulas tienen unas variables. Y la respuesta siempre me va a quedar en términos de esas variables. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos velocidad final, la velocidad final debe de quedar expresada en metros por segundo. Así como ustedes pueden observar ahí, lo que está entre paréntesis, me queda entre metros sobre segundos. La velocidad inicial, si yo tengo un problema y lo que estoy buscando es la velocidad inicial, esa velocidad inicial me debe quedar expresada en metros por segundo. Si estoy trabajando con un problema y lo que encuentro y lo que debo de encontrar es la aceleración, entonces la unidad en la cual me debe quedar la respuesta es en metros por segundo cuadrado. Si estamos buscando tiempo, el tiempo me debe quedar expresado en segundos. Y si estamos buscando distancia, me debe de quedar expresado en metros. Así como ustedes pueden observar que se los coloqué ahí entre paréntesis, la abreviación de los símbolos. Bueno, dicho eso entonces, ahí está el ejercicio número uno. Entonces, ahí que ustedes ya tienen el ejercicio número uno, vamos a ver, vamos a comenzar a resolver ese ejercicio. Primero dice, un cuerpo se mueve partiendo del reposo. ¿Qué significa la palabra reposo, Sofía? Está descansando, ¿verdad? Esa palabra no se les olvida, descansar. Entonces, reposo es descansar, pero si lo pensamos en términos de movimiento, lo que Sofía dice está muy bien. Pero si lo pensamos en términos de movimiento, Cindy, ¿cómo interpretaría usted la palabra reposo, Cindy? Cindy Mesa, ¿me escucha? O ahorita que le pregunté ya no me escucha. Active su micrófono y respóndame. Vamos a ver, Keren Bonilla levantó la mano. Dígame, Keren. Ajá, ajá. Ajá, muy bien, gracias, Keren. Muy bien, Keren, gracias. Como usted dice y como dice Sofía, estamos descansando. Y como usted dice, Keren, en términos de física, estar en reposo, estar descansando, porque estamos hablando del movimiento de las partículas, significa que no hay movimiento. Entonces, si digo que un cuerpo está en reposo, significa que ese cuerpo está descansando, que ese cuerpo no hay movimiento. Entonces, no hay movimiento. Entonces, cuando no hay movimiento, vamos a decir, lo primero que hacemos con estos ejercicios, ustedes ya saben, es que sacamos los datos. Entonces, el primer dato que voy a obtener es la velocidad inicial, porque me está diciendo que inicialmente está en reposo. Un cuerpo se mueve partiendo del reposo. Es decir, el cuerpo estaba en reposo y del reposo se mueve. O para que lo pensemos de otra forma, yo estoy en reposo en mi cama durmiendo y comienzo a moverme. Entonces, inicialmente estoy durmiendo, estoy en reposo, estoy en movimiento cero. Entonces, siempre que diga partiendo del reposo, significa que velocidad inicial, como nos acaba de decir Keren desde el punto de vista de la física, reposo es cero. Usted escucha la palabra reposo y ahí no hay movimiento. Por lo tanto, decimos que es cero. Vamos a ver. Entonces estoy diciendo, un cuerpo se mueve partiendo del reposo. O sea, un cuerpo comienza a moverse a partir de que su velocidad inicial es cero. Brisay, si me ayuda, por favor, siguiendo ese orden del encabezado, ¿cuál es el siguiente dato? La velocidad final. Vamos a ver, Oscar Cárdenas, si me ayuda. ¿Cómo dice Oscar? Vamos a ver, Yacir levantó la mano.
Aceleración, miren, solamente estamos leyendo el ejercicio. Un cuerpo se mueve partiendo del reposo. Entonces, eso que acabamos de leer lo colocamos en datos. Velocidad inicial es 0. O sea, eso es lo que nos dice esa parte de la información. Luego sigo leyendo. Con una aceleración constante de 8 metros por segundo cuadrado. Entonces, con una aceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, me está diciendo cuál es la aceleración. Y así me dice que la aceleración es constante de 8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ese es mi dato número 2. De ahí, ese es mi dato número 2. Pregunta, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a quién más tengo por acá. Valeria, pregunta, ¿cuál es la velocidad final? La velocidad es 5 segundos. Vamos a ver qué piensa Adi Oyuela. ¿Cuál es la velocidad final de ese problema, en ese ejercicio? Ajá, correcto, miren lo que dice Adi. Estamos leyendo, acuérdense que todo eso lo estamos leyendo. Dice calcular la velocidad. Calcular la velocidad. Si me dice que calcule la velocidad, es porque tengo que buscarla. Es porque no la sé. Entonces es una incógnita que yo tengo que buscar. Entonces la velocidad final no la conozco. Entonces por eso coloco ese signo de interrogación porque desconozco cuál es la velocidad que tiene. Ahora, el ejercicio dice calcular la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos. Es decir, el objeto, la partícula se mueve y me dice que calcule la velocidad que tiene al cabo de 5 segundos. Y 5 segundos sabemos que es tiempo. Entonces voy a colocar tiempo es igual a 5 segundos. Bueno, entonces, ahora que ya leí la información, después me dice la distancia, pero eso lo vamos a hacer después. Solo nos vamos a quedar con las primeras dos líneas. Entonces, estamos hablando de un cuerpo que parte del reposo, se mueve con una aceleración constante de 8 metros por segundo, y después de 5 segundos me pide que calcule qué velocidad tiene después de 5 segundos. Es decir, el auto parte del reposo y 5 segundos después me está preguntando, me está diciendo que calcule cuál es la velocidad. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar una de esas cuatro fórmulas. ¿Recuerdan recuerdan este, cómo les decía que teníamos que analizar las fórmulas para saber cuál de las cuatro es cuál de todas las fórmulas es la que vamos a utilizar? Eunice Godoy, que miro que levantó la mano. La primera, dice Eunice Godoy. Y Eunice, ¿por qué dice que es la primera? Ok, correcto. Lo que Eunice dice es cabal. La información de mis datos, yo la tengo que sustituir en las fórmulas. Entonces vamos a ver cómo lo analizó Eunice. Vamos a ver, en la primera fórmula dice velocidad final. Observen los datos. Velocidad final es lo que ando buscando. Miren, hasta ahí vamos bien porque la variable que ando buscando está en esa fórmula. Ahora dice velocidad inicial, igual a velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿conozco la velocidad inicial en los datos? Sí, la tengo, miren, la velocidad inicial tiene un valor de 0. Luego dice aceleración. ¿La aceleración cuánto vale? Miren, vale 8 metros sobre segundo cuadrado. Ya la tengo en los datos, entonces estamos bien. Y tiempo, 5 segundos. Es decir, todos los datos están dentro de esa fórmula. Entonces no hay ningún problema y esa es la fórmula que vamos a emplear. Entonces, miren, voy a borrar las otras dos fórmulas, las otras tres fórmulas, perdón. Ahí ya las borré. Las desaparecimos porque no las necesitamos. Entonces vamos a utilizar esa fórmula. Y vamos a decir, velocidad final va a ser igual a, Perla, ¿a qué va a ser igual la velocidad final? Ok, vamos, despacio, despacio, despacio. Está bien, ya, está bien. No más. Muy bien, gracias, Perla, gracias. Entonces miren, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial. Y entonces Perla ya me dice que la velocidad inicial es 0 más aceleración. ¿De cuánto es la aceleración, Gabriel? Ok, correcto. Entonces, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, más la aceleración, que es 8 metros por segundo. Y en la fórmula dice que la aceleración está multiplicando al tiempo. ¿Y de cuánto es el tiempo, Nora? 5 segundos. Entonces, por favor, hagan ustedes esa operación ahí en su cuaderno. Ya solo me queda 10 minutos. Dice de modo que mucho hablo. Dije Zoom que mucho hablo. Entonces ya solo tengo 10 minutos. Entonces, ¿cuánto me da esa respuesta? Hagan esa operación y me dicen cuánto es, por favor. Godoy, ¿cuánto le da?
¿Cuánto le da? Ajá, miren, nos da 40 metros por segundo, porque se acuerdan que porque miren, aquí, ¿se acuerdan que yo les decía que las unidades de velocidad final eran metros por segundo? Entonces, miren, la colocamos correctamente en metros por segundo. Pero ¿por qué medio metro por segundo? No, no medio metros por segundo simplemente porque lo quise escribir, sino porque si ustedes quiero que observen ahí el puntero. Miren, aquí dice segundo cuadrado. Esto es una fracción, ¿verdad? Como esto es una fracción, segundos queda abajo y este segundo está arriba. Entonces, aquí voy a tener 2 segundos y aquí voy a tener 1 segundo. Este segundo de acá se va a cancelar con uno de estos y me va a quedar un solo segundo. Entonces por eso es que la respuesta me queda metros por segundo. O sea, no es porque yo me lo inventé y dije, va a quedar en metros por segundo. No, se queda porque se van cancelando las unidades y me queda en metros por segundo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Preguntas, 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 preguntas. Ajá, ¿quién tiene preguntas, Sofía? Sí, correcto, correcto, como usted dice, mire, aquí está el puntero, mira. Mira el puntero, acá tengo AT, esta AT está multiplicando, entonces siempre va a ser ahí multiplicación. Lo que tenga la aceleración lo voy a multiplicar por el tiempo y lo voy a sumar con la velocidad inicial, lo que usted dijo. Entonces por esa razón me queda ahí. Siempre que la fórmula esté planteada de esta forma, eso es lo que voy a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, 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 pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Miren, ¿saben una cosa? A partir de darles clases a ustedes, me voy a postular para el Nobel de Física, para el mejor profesor explicando física, porque miro que nadie tiene ninguna pregunta, pues algo, o sea, no sé cómo explico también que nadie tiene ninguna pregunta. Ustedes me apoyan, vaya, pues gracias por el apoyo, Karen. Preguntas. ¿No tienen preguntas, seguro? Vaya, pues si no hay preguntas, sigamos entonces. Miren, vamos con el ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio. Ese es el número 2. Escríbanlo por favor y para que comencemos a resolverlo. Cópienlo primero en su cuaderno y vamos a comenzar a sacar los datos. Vamos a analizar qué fórmula vamos a utilizar y después vamos a sustituir los datos de la fórmula. Solo tres cosas vamos a hacer. Primero vamos a sacar los datos, después vamos a identificar la fórmula a utilizar y si es necesario hacer un despeje y finalmente vamos a sustituir los datos en la fórmula. Ya solamente me quedan 6 minutos con 16 segundos. Entonces, si me saca, saben, como ya siempre se los he dicho, volvemos a la clase a la hora que corresponde, que creo que es a las 9:35. ¿Ya lo tienen en su cuaderno? Bueno, mientras lo terminan de copiar, lo voy a ir leyendo. La velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde 15 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora en 20 segundos. Punto y seguido. Calcule. Ahí dice inciso B, pero ahí fue error de dedo mío, es inciso A. Calcule la aceleración, la distancia en metros recorrida durante ese tiempo. Entonces vamos a comenzar a resolverlo ya. Y vamos a comenzar, vamos a ver, de acuerdo al orden de mi pantalla, voy a irlo preguntando uno por uno. Vamos a ver, primero está Nora. Nora, ayúdame por favor y dígame cuál es el primer dato.
El micrófono, Nora. Ajá, la velocidad. ¿Qué velocidad? Ajá, ajá. Correcto, perfecto. Vamos a ver, todo el análisis está bien menos en la respuesta final. Todo el análisis está bien menos en la respuesta final. Ya vamos a ver por qué. Keren, si me ayuda, Keren, con el primer dato. Ya Nora dijo casi todo, lo dijo muy bien. Bueno, lo dijo ahí todo trabado, pero tiene razón. Sí, como dijo Nora, ahí tenemos dos velocidades, 15 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora. Entonces, Keren nos dice que, Keren propone que la primera velocidad, la velocidad inicial es 15 kilómetros por hora. Leamos el ejercicio detenidamente para ver si es cierto. Dice, la velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde. ¿Qué significa esa palabra desde, Godoy? Ajá, correcto, desde el inicio. Es como que yo les diga, desde hoy, el que se conecte 5 minutos tarde, le voy a quitar los puntos de asistencia por venir tarde. ¿Qué significa eso? Significa que les voy a comenzar a quitar puntos desde este momento. Entonces, ese es el inicio. Entonces, esas palabras hay que irlas interpretando y hay que irlas analizando para que lo relacionamos como Keren hizo con los datos iniciales, como estaba diciendo Godoy. Entonces dice que la velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde 15 kilómetros por hora. Como dice desde 15 kilómetros por hora, significa que esa es mi condición inicial. Entonces, la velocidad inicial es de 15 kilómetros por hora. Ahora, esos 15 kilómetros por hora, como ustedes, como ustedes saben, no están expresadas en las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, esos kilómetros, ajá, correcto, como ustedes bien dicen, lo vamos a pasar los metros por segundo. Yo les doy la respuesta ahí por cuestiones de tiempo, pero ustedes saben hacer conversiones. Entonces, me convierten a 15 kilómetros por hora en su cuaderno, dejen el espacio y luego cuando suban sus anotaciones, ahí voy a revisar que hayan hecho bien la conversión que les va a dar 4.66 metros por segundo. Ok, entonces, Sofía, ¿cuál es la velocidad final? Ajá, 60 kilómetros por hora, porque miren, dice desde hasta. O sea, desde es el principio hasta el final. Desde 15 kilómetros por hora hasta, hasta el final. Entonces la velocidad final es 60 kilómetros por hora. Lo mismo, la conversión la hacen ustedes en su cuaderno, bien bonita, dejen el espacio, pero yo ya les doy el dato para que vayamos avanzando. Que es de 16.66 metros por segundo. Perla, si nos ayuda y me dice cuál es el siguiente dato que usted puede observar en pantalla, de lo que vamos leyendo. La espero. Ok, 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 ok. Ok, ok, perfecto, 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 perfecto. Sofía levantó la mano, lo siento, pero quería que Perla terminara. Entonces les decía, el tiempo es 20 segundos, porque dice que va desde 15 kilómetros hasta 60 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo hace esa diferencia de velocidades? Lo hace en un tiempo de 20 segundos, como ahí dice. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a calcular, Yacir? Ok, la aceleración, muy bien. Y después de calcular la aceleración, ¿qué voy a calcular, Kenneth? La distancia, muy bien. Entonces, miren, ya solamente me quedan segundos y no me quiero quedar hablando solo, como siempre pasa. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Vayan a desayunar para que luego continuemos en la siguiente hora. Solo una cosa, Marta no se conectó.